Entonces vamos a pasar a la tercera R, la respuesta. ¿De qué manera respondemos cuando somos nosotros atacados? ¿Cuál debe ser nuestra forma, nuestra actitud de responder? Entonces esto es sumamente importante para lo que vamos a estar viendo. Yo espero que abra su corazón. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, yo les dije, subrayen esto, porque aquí está la clave, subrayen esto: lleno del Espíritu Santo. ¿Y el fruto del Espíritu Santo alguien me lo puede decir? A ver, rápidamente. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Bueno, ahí ustedes se lo saben de memoria ya, yo no me lo sé, pero ustedes que se lo saben de memoria, ahí están. Lleno del Espíritu Santo, y cuando dice lleno del Espíritu Santo, todo eso, dice que les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, recuerden, en el nombre de Jesús de Nazaret. No estaban mintiendo, porque cuando el cojo les dijo que estaba esperando recibir algo de ellos, le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, órale, en el nombre de Jesús de Nazaret, se salvo. Y dice aquí, y les dijo, en el 9, ¿verdad? 10, perdón. Dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Imagínense a un resentido echarle sal en la herida. No sé si le ha pasado, pero yo a veces me he cortado en la mano, porque tantito me he cortado, y luego se me olvida y agarro limón. Sí, usted sabe los gestos que hace uno, ¿ah? Bueno, algo así le pasó a los saduceos. Imagínense que no creían en la resurrección, y el centro de todo esto era ese Jesús resucitado. Ese Jesús que murió y que fue a la tumba, sí, pero que resucitó. Él fue el que sanó al cojo. Él es el que se anunciaba, Él se predicaba. No anunciaban nada más los apóstoles más que a Él. Cada sermón que daban era Jesucristo lo que se anunciaba. Y entonces cuando aquí, imagínense, le están interrogando, después de una noche haber pasado en la cárcel, recuerden que ahora sí que malosamente agarraron, lo encerraron en la tarde y dice: ahorita ya no hay servicios en las oficinas, así que hasta mañana, ciérrenme. Y pasaron una buena noche ahí en la cárcel. Uno quisiera que cuando haya esa situación, uno quisiera que alguien te saque rápido: ve a ver a mi compadre, ve a ver a fulano de tal, a ver qué, pero que te saque rápido, ¿no? Pues no se pudo. Pedro y Juan fueron a la cárcel, y hasta el otro día lo sacan, y uno dice: pues van a salir bien mansitos, bien arrepentidos. No, sí, con mansedumbre, pero firmes en su respuesta. Esa es una persona con convicción que ha creído en Cristo, no importa la situación que enfrente, hermano. Porque el problema es que muchas veces nos ablandan las situaciones. Y a veces somos valientes y predicamos a Cristo, y cuando viene algo en respuesta contraria, decimos: bueno, yo decía, pero es que siempre no. Gracias, hermano.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, la convicción de quiénes somos, en quién hemos creído y hacia dónde vamos. A ver, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿En quién hemos creído? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo, a la vida eterna. ¿Quién nos ofreció eso? Jesucristo, ¿ah? Eso tiene que ser una convicción en nosotros. Esas preguntas las tenemos que responder. Nadie las tiene que responder por nosotros mismos. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿En quién he creído? En el Salvador, en Jesucristo. Porque he creído en Él. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. A donde yo esté, vosotros también estaréis. Cuando tú crees en Jesús, esa es la garantía que tenemos. Por eso yo sí les invito, en el nombre de Jesucristo, a mantenernos firmes. Aquí, Pedro y Juan estaban seguros en su respuesta, con mansedumbre, con templanza, pero seguros de lo que habían creído. Veamos, versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Les está dando. ¿Quiénes eran los edificadores? Los sacerdotes, los líderes religiosos. Ellos eran los edificadores. ¿Y qué habían hecho? Habían desechado a Jesucristo. ¿Saben qué? Muchas religiones. Y el día que cambie eso aquí, hermano, usted váyase sin decirme nada. De verdad. Y el día que cambie eso aquí, porque el centro de todo es Cristo, hermano. Si usted viene por Cristo, gloria a Dios. Si usted viene por mí, hermano, está usted mal. De verdad. Porque el centro es Jesucristo. ¿A quién alabamos? ¿A quién adoramos? A Jesucristo. ¿De quién venimos a aprender? ¿Quién queremos que se forme nosotros? Jesucristo. ¿A quién tenemos que reflejar? A Cristo. Por eso los discípulos aquí tenían un alcance y tenían un respaldo de parte de Dios, porque el centro de su vida era Jesucristo. Yo les digo, hermanos, cuando usted tenga esa actitud, de verdad va a tener un respaldo en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Porque Dios no respalda nada que no sea su hijo. Escuche bien esto. ¿En quién estamos nosotros? Dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo, dentro de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Todo es dentro de Cristo. Yo siempre les pongo este ejemplo. Es como decir, dentro, estamos dentro del local. Pero si estoy allá afuera, estoy junto. Aunque estoy cerquita, pero estoy junto. Nosotros no estamos junto a Cristo. Por eso esa palabra que les digo, con nosotros no. Nosotros no estamos con Cristo, nosotros estamos en Cristo. Y cada día nos tenemos que meter más y más en Cristo. ¿Sí? Porque aquí dice, qué feo, imagínense, Pedro con una mansedumbre, porque la respuesta tiene que ser aquí. Dice 1 Pedro 3:15, dice que nosotros tenemos que presentar con mansedumbre defensa de nuestra fe a cualquiera que nos lo demande. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Yo creo que ese texto, hermano, Pedro lo escribe recordando ese momento. Dice que nos aconseja, nos dice: estén siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe a cualquiera que nos lo demande. Pero siempre con mansedumbre. Yo siempre les digo, hermano, pasan por ahí los señores estos que andan en casa, puerta por puerta y casa por casa, tocando. Yo nunca les digo, no tengo tiempo, no puedo atenderlo. No, les digo, pásenle, siéntese, quiero un vaso de agua. Y cuando ya me empiezan a decir algunos textos, y los textos que me dicen los tomo para decirle, oiga, eso dice esto. Entonces empiezan, otro día nos vemos, ¿no? Otro día nos vemos. Cuando guste, mi casa es su casa. Usted puede venir, podemos dialogar. Pero imagínense, a veces no estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe. A veces nos sentimos con Dios. Me decía, mi hermano tuvo que salir, pero
me decía mi hermano, por favor no vayan a cerrar las ventanas, no vayan a querer poner cortinas para que no nos vean, que nos vea la gente lo que hacemos, porque tienen ideas erróneas a veces. ¿Quién sabe qué hará esa gente? Hermanos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, nos tienen que ver lo que hacemos, y aquí es un buen lugar para que vean lo que hacemos. Entonces, aquí Pedro ataca prácticamente a los líderes porque les dice: ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estaban ahí los sacerdotes, no saben cómo se siente uno cuando recibe una palabra así, y saben uno que están hablando de uno. Sí lo sabe, ¿verdad? Sí lo sabe. ¡Ay! Lo dicen por mí, yo soy ese. ¿A poco no nos pasa así? Y estaban ahí los sacerdotes. Dice: esa piedra que ustedes desecharon, la cual ha venido a ser cabeza de la... No hay otra cabeza, no hay nadie más que Jesucristo. Nosotros somos su iglesia, somos el cuerpo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. Y el cuerpo va donde determina la... ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, por favor. Tenerlo muy en cuenta de que Jesucristo es la cabeza, dice. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y a mí me fascina porque este texto lo conocemos, lo sabemos todos. Y en ningún otro, a ver, repita conmigo, en ningún otro hay salvación. ¿Dale? Escuche bien esto, porque a mí me llamó la atención. Es el versículo 12, al final dice que podamos ser salvos. Esa palabra, salvos, la palabra es sozo. En el original, en griego, es sozo. Y sabe que la palabra salvación, nosotros solamente la encerramos como si fuera salvación para irnos al cielo. Pero salvación te libra, quiere decir de la esclavitud del pecado. Te salva de la enfermedad, te salva de la condenación eterna. Eres libre. Todo eso encierra esa palabra sozo en el original. Es integral. La palabra salvación es algo integral. Salvo, sano y libre. Así se puede traducir esa palabra. Sano, salvo y libre. Imagínense nada más. Ha sido, por eso cuando dice ahí en el libro de Hechos 4:9, dice: el cojo ha sido sano. Está la misma palabra, sozo. Ha sido salvo. A ver cuántos salvos hay acá. Entonces, si somos salvos, somos sanos. A ver, si somos salvos, somos libres. A ver, porque dijimos sanos, salvos y libres. Eso quiere decir la palabra sano, sozo. Entonces, ¿qué? Nos tenemos que gozar. ¿Saben en dónde está la sanidad? En Cristo. ¿Qué vamos a andar buscando ahí alguien que nos pase el huevo, que nos limpie con hierbas? Nada de eso, ¿no? En Cristo hay poder para sanidad. ¿Amén? ¿Cómo dice Isaías 53:4? ¿Cómo dice Isaías 53:4? Ciertamente, Él llevó, ¿qué cosa llevó? Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió eso, vino a hacernos libres. Hermanos, si nosotros creemos esto y le predicamos esto a la gente va a empezar a ser sanada. No porque sanamos nosotros. Nosotros no somos sanadores, no somos curadores. El sanador se llama Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y Él nos viene a hacer libres. Hermanos, ¿saben qué es lo hermoso de esto? La respuesta de los discípulos es en plena mansedumbre, con amor, con templanza, pese a
a lo injusto que estaban viviendo, había ese amor, esa mansedumbre, esa templanza en él. Y eso es lo que les ayudó. Mire, lo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Les he dicho, nosotros jugamos a veces por el nombre de Jesús. Sin embargo, el nombre de Jesucristo es tan poderoso, hermano, tan poderoso, porque cuando usted dice Jesús, está diciendo: eres salvo, eres sano, eres libre. Porque Jesús, ¿sabe qué cosa quiere decir? Salvador. ¿Qué cosa quiere decir Jesús? Salvador. Él es el Salvador del pueblo de Israel, de este mundo. Entonces, cuando nosotros decimos el nombre de Jesús, hay salvación, hay sanidad, hay libertad. Por eso, si usted cree esto, hermano, puede salir. Y de verdad yo se lo digo así: no necesitamos un conocimiento teológico. Recuerde, ahorita vamos a ver más adelantito esto, cómo los sacerdotes dicen: pero ¿y estos son del vulgo? ¿Sabe? De ahí proviene la palabra vulgar. Si son del pueblo, son del populacho, vamos a decir. No son muy pulcros en su hablar, pero tenían un poder que decían el nombre de Jesús, y había salvación, había sanidad, había libertad. Entonces, yo les recuerdo esto, hermano, porque a veces es mucha jactancia, pero hablo de cuando recién iniciaban el cristianismo. Cuando recién iniciaban el cristianismo, hermano, yo veía a la gente enferma y le decía: ¿quiere que ore por usted? Jesucristo tiene el poder para sanar. Y no se me hacía imposible nada. Lloraba yo por la gente y sanaba. Amén. He orado por 4 personas muertas y han resucitado. De verdad. O sea, no hay nada, no hay imposible para Dios. Pero tenemos que creer. Ahora, no se enoje cuando la gente reprueba lo que usted cree, rechaza lo que usted cree, lo que usted es. No se enoje. Los discípulos se enojaron. ¿Y sabe qué pasaron una noche en la cárcel? Una noche en la cárcel. Uno podría decir: wow, es que aquí los resentidos serían ellos porque aplicaron una injusticia. Pues no. Quiero que vea usted, la respuesta fue en plena mansedumbre. Y les dijo: ahora sí vamos a ver la respuesta de los líderes. Mire, dice: entonces, viendo el denuedo. ¿Sabe qué cosa quiere decir esa palabra, denuedo? La forma en que hablaban, el poder, la seguridad con la que hablaban. Porque al decirle la piedra que ustedes desecharon, la piedra que desecharon los edificadores, ¿sabe qué estaba citando el Salmo 118? No estaba hablando de sí mismo. En el Salmo ya estaba escrito eso. ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Salmo qué? A ver si me... Salmo 118, 22, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ese texto ya existía. Entonces lo estaban respondiendo y veían, dice: pero ¿cómo? ¿Esto nos van a venir a enseñar ahora? La Biblia, sí, pero el denuedo, la seguridad, la autoridad con la que hablaban, hermano, les impactó. Por eso dice la palabra de Dios muy claramente. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. Bueno, ya enteramos nosotros ahí. Ya podemos. Bueno, aquí hay muchos profesionistas. Pero, hermanos, aún cuando no tengas un título, si tienes un corazón para Dios, Dios te puede usar. Yo tengo un título en la UB nada más, pero de ahí en más no. En la Universidad de la Vida. Pero sí, le puedo asegurar, hermano, por la gracia de Dios, hemos estado en reuniones donde hay gente muy docta y ha recibido la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué hablaban con denuedo? ¿Cuál era el secreto? Dice que estaban llenos. Y cuando el Espíritu de Dios está, hermano, todo es posible. Todo es posible. Así que dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban.
Recuerden, subrayen esas palabras, se maravillaban y reconocían que habían estado Con Jesús. Ahora, subraya esa palabra, habían estado. ¿Cuál es el secreto para ser llenos del Espíritu Santo? Estar con Jesús. No les digo que Jesús, les he dicho que el llamado más grande que existe para la persona, para el ser humano, es estar con Jesús. Jesucristo le dijo, venid en pos. No dice vengan a una religión, no dice vengan con fulano, venid en pos de mí. Así le dijo a sus discípulos. Yo les haré. Una vez que están con Él, ahora te voy a hacer. Entonces el secreto es estar con Él. ¿Qué reconocían los líderes? Que habían estado con Jesús. Porque todo el que está con Jesús se impregna de Él. Ya se enseña, ¿no? Entonces, si tú estás con Jesús, hermano, ¿sabes qué? Te van a identificar rapidísimo. Vas a hablar como Jesús, vas a ser como Jesús, vas a tener el carácter de Jesús, porque Cristo se va a estar formando en. Recuerde que nuestra misión es esta, que Cristo se forme en nosotros para formar también a otros. ¿Estamos? Entonces, aquí me impacta porque dice que reconocían que habían estado. ¿Cuándo van a reconocer? Por eso Pablo cuando dice que llamemos gente al ministerio, en 2 de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y después dice que sean idóneos. Nosotros queremos invertir, este es idóneo aunque no es fiel. Y no. Dios dice primero la fidelidad y después la idoneidad. Recuerde eso. Porque alguien que va a ser fiel no es fiel a una persona, es fiel a Jesús. Va a estar con Jesús. En casa estás con Jesús, en la calle estás con Jesús, en el trabajo estás con Jesús. Por lo tanto, si tú estás con Jesús, te vas a parecer a Él. ¿Sí? En 2 de Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que estar con Él. Si nosotros pasamos tiempo con Él en casa, a veces, hermanos, nosotros parecemos a lo que nos paramos. Por ejemplo, si estamos frente a una película de violencia, al rato vamos a ser violentos. Pero si tú pasas tiempo en la palabra, en la alabanza, glorificando a Dios, yo quiero decir, al rato tú vas a ver el carácter de Cristo en ti. Se va a sorprender la gente, porque tú eres un embajador de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hace un embajador? ¿Alguien sabe qué hace un embajador? Representa al país o al reino. Y eso es lo que somos nosotros. Donde quiera que andes, en la calle, en todo, tú representas el reino de Dios. Tú eres un embajador. Por lo tanto, quiero que tenemos la responsabilidad de actuar como es Jesucristo. Ahora bien, rápidamente, eso de la respuesta es bien importante ante la necedad de las personas, porque aquí vemos la necedad de los sacerdotes, de los líderes, porque le dice, son del vulgo, pero le reconocían. Fíjense que si no había necedad en ellos, se maravillaban, le reconocían que había estado Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, tenían evidencias, lo veían. Viendo al hombre que había sanado, dice que estaba con ellos. No podían, ¿qué cosa? Decir nada en contra. ¿Se dan cuenta? La gente que pasa tiempo con Jesús no le puede refutar algo. No puede. De verdad, yo se los digo. Se los digo por experiencia, porque yo he visto, les digo, han pasado en la casa y yo los paso a la casa. No pueden refutar porque les estás dando la Biblia, ni tampoco yo puedo refutar si ellos me dicen algo de acuerdo a la palabra. Pero si ellos me dicen, no, es que la revista dice, es que nuestra guía dice, pues será lo que sea, pero yo no lo creo eso. Creo lo que Dios dice.
Entonces nosotros tenemos que estar muy preparados para presentar con mansedumbre nuestra fe, aunque la persona sea necia. Dice que se maravilla. Entonces, versículo 15 dice: entonces, vean la necedad lo que les lleva. Dice: les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén. Y quiero que subrayen eso. Y no podemos, ¿qué pasa? Negar. Y no podemos negar. ¿Cómo van a negar algo? Primero, la evidencia de la sanidad del cojo. ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo salvó? Jesucristo. Segundo, le estaba diciendo: ustedes no pueden acceder a eso porque ustedes se echaron a Jesucristo, a la piedra principal. Dice, así que por eso dice: no podemos negarlo. Sin embargo, y aquí miren, esa es la necia. Vean, sin embargo, pese a todas las evidencias, miren la necesidad. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestemos. Dice: amenacemos. Es terrible esto, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante la amenaza pese a todas las evidencias? Recuerda una cosa: nosotros no cambiamos a nadie. Nunca se ocupe de eso. Usted predique el evangelio, usted ora por las personas, pero el que cambia es Jesucristo. Amén. No tenemos que predicar su palabra. Yo como me acuerdo que una vez fui de verdad con uno de mis maestros, el hermano, él nos decía: chicos, vayan a predicar el evangelio. Y yo me emocioné y fui a predicar. Se convirtió en una familia. Pero después esa familia se fue para otro lugar y me molesté yo y decía: no, yo no vuelvo a predicar a la gente. ¿Para de qué sirve? Se van para otro lugar. Y me habló el hermano, era un anciano, ya me abrazó y me dijo: Pedrito, te quiero hacer una pregunta. Digo: dígame, ¿qué te mandó a hacer el Señor? Digo: pues a predicar su palabra. Haz lo que te mandó a hacer, que lo que va a hacer Él lo va a hacer. No es tu obra, la obra es de Él. ¿Saben qué, hermanos? Hagamos eso. Prediquemos la palabra. No es que muy dura la gente. Aquí vemos los líderes religiosos, los que supuestamente servían a Dios, eran necios y amenazaban a los que traían la verdad. ¿Usted cree que somos mejores que Cristo? Pues la gente nos va a amenazar, la familia se va a volver en contra de nosotros. ¿No le ha pasado eso? Sí. Hermano, yo los primeros, eso lo dijo Jesucristo: los enemigos serán los de tu propia casa. Él dice que el hijo estará contra el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra contra la nuera. Dice: ¿creéis que he venido a meter paz? No, he venido a meter fuego. Así que no se espante. Tenemos que predicar. Lo importante que quiero que vea aquí es cómo reaccionamos, cuál es la respuesta. La respuesta de Pedro y Juan fue en plena mansedumbre, templanza, porque eran personas llenas del Espíritu Santo. Yo a veces me impacta gente que dice: ay, ay, estoy lleno del Espíritu, bla, 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 bla. Y sí, les cae la mano de ellos. Eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Resulta que le pasó el éxtasis y empieza a maldecir. No. Miren, Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y estaban enfrentando una situación difícil. Ahí se ve el carácter de Cristo. Cuando todo está bien, aleluya, gloria a Cristo. Sí, ahí nos sale algo. Cuando está la situación difícil, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es la actitud que manifestamos? Pedro y Juan, ante esa circunstancia de injusticia que estaba viviendo, ahí mostraron amor, ahí mostraron templanza, ahí mostraron mansedumbre, porque eran personas llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo lo lograron? Porque habían estado con Jesús.
Y aunque los líderes eran necios, ellos seguían teniendo la misma actitud. Hermanos, nosotros tenemos que arguir. Lo tercero que quiero que vean, ante las amenazas, de acuerdo al versículo 17, escuchen bien lo que dice aquí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos, le dice, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero el versículo 19 impacta, vean lo que dice. Vean lo que dice. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. O sea, ustedes que hablan de Dios, ustedes que enseñan de Dios, ustedes que conocen de Dios, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, recuerden que están hablando de personas comunes, están ante las autoridades espirituales del pueblo de Israel. Es el concilio, es el Sanedrín, vamos a decir, aquí sería el Senado de la República. Personas de autoridad. Sin embargo, él les dice: a ver, juzguen ustedes. Nosotros no vamos a jugar. Juzguen ustedes. Es justo delante de Dios, no delante de los hombres. Es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios. Y aquí hay un dilema, porque muchas veces el cristiano enseña acerca de que dice: hay que obedecer a las autoridades, sí y no. Recuerden eso. El cristiano sí tenemos que obedecer a las autoridades y también no. En las cosas que a Dios no le agrada, que atropellan los mandamientos de Dios, no tenemos que obedecer, aunque sean autoridad. Ejemplo, ustedes saben que es en Éxodo capítulo 1, ahí lo buscan ustedes, está cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, estaba viviendo en Egipto, se muere el faraón que había conocido a José, y llega un nuevo faraón y ve que empieza a multiplicarse el pueblo, y faraón dice: no, nos van a crecer mucho, entonces mandó a matar a los bebés de las hebreas. ¿Cómo lo hizo? Las parteras. Digo, a ver, parteras, ustedes se van a encargar de matar a los niños. Cuando vean que es varón, maten. ¿Eso es donde está Éxodo qué? Capítulo 1 dijimos, ¿no? A ver, rápidamente vamos a ver. Éxodo capítulo 1, versículo ¿qué es? El 7, a ver, por favor, sí. Éxodo 1, 7, a ver. 7 y 8. Vean lo que dice, a ver, ¿cómo dice? Vamos a leer desde el 17, 16, 17 y 17, dice así, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron ahora, recuerde, ¿quién estaba dando la orden? Faraón, la autoridad. Pero las parteras, ¿quién vieron por autoridad mayor? A Dios. Entonces Juan estaba aplicando ese principio. A ver, sí tenemos que obedecer a la autoridad y respetarla, pero cuando den un mandamiento que sobrepasa a la autoridad máxima que es Dios, no vamos a obedecer. Hermanos, hoy nuestras autoridades civiles aquí en nuestro país son, como ustedes saben, de izquierda. Y tenemos que respetar nuestras autoridades porque han sido puestas por Dios. Pero en lo que transgreda los mandamientos de Dios,
no podemos obedecer. Y ejemplo tenemos a las parteras. ¿Cuál era el mandamiento que te transgredía? No matarás. El libro de Daniel, yo quiero que vaya al libro de Daniel, por favor, rápidamente. Al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 9 y 10, por favor. Dice, escuchen bien aquí, dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cama que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. A ver, ¿qué mandamiento se transgredía ahí? ¿Por qué Daniel, un hombre de Dios, por qué no obedeció al rey Nabucodonosor? No tendrás dioses. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nabucodonosor había erigido una estatua de oro, y por los sátrapas y todos sus concejales habían levantado consejo contra Daniel para que adorara ese ídolo y que no adorara a Dios. Pero Daniel dijo: no, aquí yo no voy a obedecer al rey, aunque es el rey y Dios lo puso, pero está queriendo que yo transgreda un mandamiento de Dios. Entonces, por lo tanto, no lo voy a obedecer. Hay esos 2 ejemplos, ¿no? Lo tenemos para que nosotros respetemos nuestras autoridades, pero en lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, si nos ordenan a quebrantarlo, ahí no. Digamos lo que dijo Pedro y Juan. ¿Cómo dijeron? A ver, juzguen ustedes. Juzguen ustedes. No, yo no voy a juzgar. Juzguen ustedes. ¿Es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios? No. Nosotros somos de Dios y vivimos para Él, y tenemos que respetar a nuestras autoridades. Por favor, qué mal se oye, a veces, si se los digo así, qué mal se oye, por ejemplo, a veces he oído a personas que ofenden a los de tránsito. Apenas vienen, ya vienes a poner, y empiezan despectivamente a ofender. No. ¿Sabe una cosa que yo he tratado con oficiales de tránsito? Y lo primero que les digo: usted diga, señor, usted es la ley, usted es la autoridad. No, pues es que si se pasó el semáforo, no, pues entonces levánteme la mano. Acá me pasé el amarillo. Me pasé el amarillo acá. Ya iba un urbano delante de mí y no me veía, y ya aceleré, pues dije, pues me paso. Ajá, pero estaba parado el tránsito ahí, que me para. Y me dice: ¿se pasó usted el semáforo? Le digo: sí, señor. ¿Usted está de acuerdo en que se lo pago? Sí. Dice: ¿usted sabe lo que procede? Sí, señor. Levánteme la infracción. Páseme sus documentos. Si usted quiere evitarse molestias, le digo: no me quiero evitar molestias. Levánteme la infracción. Y me dice: pero qué raro. No, le digo, es que las autoridades están para respetarlas y yo reconozco mi error. Entonces levánteme la infracción. Y me levantó la infracción. Pobrecita mi hija tuvo que ir a pagar, pero bueno. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que, no, pues cuánto le doy, mejor no haga eso. Respetemos, hagámonos responsables de nuestras acciones. Si usted hizo algo mal, hágase responsable. ¿Ok? Entonces, solamente le digo esto porque los discípulos dijeron: mire, ¿con qué calma, con qué tranquilidad la respuesta? A ver, juzguen ustedes. Ustedes saben que Dios es justo. Juzguen ustedes. ¿Es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios?
Y es entonces cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios, pero con mansedumbre. Por eso yo les vuelvo a retomar: hombres llenos del Espíritu, no estaban hablando en lenguas, no estaban profetizando, no, ¿estaban qué? Manifestando el carácter de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Daniel tenía la oportunidad de rebelarse contra Nabucodonosor y sin embargo no lo hizo. Él respetó a la autoridad. Ahora, viene por último, lo último, la oración, hermanos. Mire, ellos respondieron fortalecidos por Dios. Ellos fueron obedientes, ellos fueron fieles y Dios los respaldó. Quiero que vean ahí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 21 en adelante, dice así. Perdón, nos faltó el 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Eso está en lo anterior, pero el 21 vamos a ver cómo ellos, por su obediencia, fueron respaldados por Dios. Dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa de él. No hallando, ¿qué cosa? Dios es justo, ¿sí o no? Ahora, si nosotros queremos padecer por nuestra mala cabeza, y es cosa de nosotros. Quiero que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16, por favor. Escuchen bien esto, por favor, porque luego a veces vamos a decir: pobre hermano, porque el diablo, las autoridades, sí, pues están haciendo cada cosa. Mire, escuchen bien esto, dice. Primera de Pedro 4:15 dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sí, seguimos leyendo, escuchen bien lo que dice el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino ¿qué cosa? O sea, si usted sabe que está padeciendo injustamente, no se avergüence de ello. Dígale: sí, estoy pasando un problema en la situación, porque soy cristiano y porque me ve mal, porque yo creo en Dios. No se avergüence de ello, porque el que se avergüenza de él, hermano, dice que delante del Padre se va a avergonzar de nosotros. El que me niegue, dice, delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Vamos a avergonzar, si vamos a padecer, padezcamos, pero que sea por justicia, justamente. Mire, regrese Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice así, escucha bien lo que dice: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado. Wow. Si hay que padecer, sí, pero justamente, no porque andemos allá de malhechores haciendo cosas. Yo les dije que la primera y la única vez que he ido a la cárcel, porque tiré un bote de pintura con la camioneta y me detuve porque dije: no, pobrecito, ¿cómo? Pero tenía un cuartito de pintura al bote, y cuando le dije: pues te lo pago, pero comprame el bote de pintura. Comprar el bote de pintura si es un poquito. Si yo hubiese sido impuesto, me hubiera ido. Pero la primera vez que caí en la cárcel fue por querer obrar justamente. Ni me lamento, aprendí, ya vi lo que sufren allá, cómo vive la gente que vaya. Terrible, la verdad. Hay gente, pero para empezar, el olorcito se te pega. Salí, sentía yo que toda mi ropa olía a eso. Y luego la gente que llega ahí es una gente, la verdad, bien
violenta. Tienes que confiar en Dios porque si no te golpean ahí. ¿De verdad? Y entonces yo dije, por algo Dios permitió esto. Nunca me había ido para la cárcel. Ese día entré ahí. Me movió a misericordia tanto que salí y tenía yo 15 pesos en la bolsa y dije, voy a comprar bolillas porque la gente ahí, había un hombre que se estaba muriendo de calambres que decía, no he comido nada. Ya que voy que compro bolillos, una bolsa de bolillos, y le llevé bolillos. En aquel entonces ya los bolillos eran a 40 centavos. 15 pesos compré un montón de bolillos. Entonces, que tengan bolillos. No, hombre, agradecidos. Pero por algo Dios permite. Pero que dice, si vas a padecer, que sea justamente, no porque andes de malhechor. Si un día caes en la cárcel porque alguien te llegó a denunciar porque predicas el evangelio, de modos. Pero si andas, dice ahí, entrometiéndote en lo ajeno, robando, haciendo cosas de no, ahí sí, ni pidas que oremos. ¿Vale? Porque dice ahí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ok? Porque dice el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿sí o no? Y si Cristo padeció, ¿por qué nosotros no vamos a padecer? Llegado el momento, más que hay que prepararnos. Ahora, una cosa yo te puedo decir, nunca Dios dará carga más de la que puedas. Nunca. Nunca. Dios es tan bueno que si vamos a pasar una prueba es por eso. Dice, porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ok, entonces quiero que vean esto, el respaldo de Dios en las personas que confían en Él. Versículo 21 de Hechos 4, regresen. Entonces, 22, perdón. El 22 dice, ya que por el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Dios respalda su palabra. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo los discípulos se fueron a la iglesia. Porque no podemos estar solos, todos nos necesitamos. Yo les quiero decir, yo los necesito a ustedes y espero que ustedes me necesiten a mí. Claro que todos necesitamos a Cristo, pero todos necesitamos de todos. Los discípulos, no porque eran los superapóstoles, dijeron, no, pues nosotros podemos, no. ¿Saben qué? Saliendo de ahí, se fueron a donde estaban sus hermanos. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero vean, yo quiero que vean esto, la respuesta, la actitud, el carácter que se debe tener para responder con mansedumbre, con templanza, porque eso es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Les digo, no nos sirve de nada que hablemos, ay, es que se acalambró media hora en una reunión, habló en lenguas, profetizó. Sí, pero tiene un carácter podrido. Los dones Dios lo da, pero el carácter es parte de nosotros. Es más importante el carácter que los dones. Ahora, fusionando las dos cosas, se vuelve algo tremendo. En Pedro fusionó, Pedro y Juan fusionaron los dones y el carácter. Porque a ver, ¿qué don compró en ellos? No, ¿qué don? De sanidad, de milagro, de poder. ¿Sí o no? Porque sanó al cojo, ¿no? Por eso fue el problema. Bueno, ¿qué milagros se manifestaron? ¿Qué dones se manifestaron? Sanidad, milagro, profecía, porque le dijeron al cojo, ahí se manifestaron los dones, pero aunado a los dones, se manifestó el carácter de Cristo. Ese es el cristiano, ¿no? ¿Ok? ¿Una pregunta? Yo sé que todos aquí somos cristianos, que tenemos dones y tenemos carácter. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Señor, te agradecemos este mediodía por este tiempo tan hermoso. Gracias porque seguro estoy, Señor,
que tu Espíritu está siendo manifestado en este lugar. Derrámate sobre la vida de mis hermanos. Sin ti, Señor, no podemos. Espíritu Santo, sin ti no podemos. Dile, Espíritu Santo, lléname, Señor. Espíritu Santo, lléname. Quiero ser un instrumento en tus manos como Juan y Pedro. Lléname, Señor. Pídeselo. Yo quiero oírte, hermano, que ores, que le pidas a Dios. Él promete oír, inclinar su oído sobre este lugar. Él promete estar atento a nuestras oraciones. Pídeselo, dile, Señor, yo quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, sumérgeme en Cristo. Que los dones se hagan manifiesto, así como en la vida de Pedro. Que puedan revolucionar en Córdoba, que puedan provocar celos, que pueda haber resentimiento en la gente que no te tiene. Que podamos, Señor, hacerlo notorio de que hemos creído en ti como lo hicieron Pedro y Juan. Aún en el templo, Señor, aún con esos líderes espirituales, ahí se manifestó tu Espíritu Santo. Señor, mayormente cuando aquellos resentidos vinieron a cuestionar, a preguntar a Pedro y a Juan, ellos manifestaron el carácter tuyo, el amor, la mansedumbre, la templanza. Señor, se hicieron manifiesto. Por eso te pedimos que nos llenes. Queremos ser instrumento en tus manos para poder presentar defensa de nuestra fe a cualquiera que nos lo demande, usando tu palabra, mostrando las Escrituras. Pero también, Señor, si hemos de padecer, lo vamos a hacer porque hemos estado conscientes de que tú también padeciste. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que cada uno de mis hermanos sea instrumento en tus manos. Córdoba necesita, como Pedro y Juan, que movieron multitudes, se levanta en este lugar gente que será usada por tu Espíritu, Señor, y que tendrá los dones y tendrá el carácter para manifestar tu reino en esta ciudad de Córdoba. En el nombre de Jesús, dile al Señor, heme aquí en esta tarde. Heme aquí, Jesús. Rindo mi vida a ti. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Hágase tu voluntad. Habla con Dios, díselo.